Hermanos, ¿cuántos de nosotros llegamos a este lugar para recibir pan del cielo? No los escuché. Amén, amén, amén. Ese pan que sacia, ese alimento que fortifica nuestros huesos, ese alimento que nos llena y ese alimento que nos ayuda a ser más que ¿qué? Vencedores, amén. Con nosotros tenemos a nuestro pastor David Tavares, que tiene el privilegio de bendecirnos con la palabra en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas a través de la persona de nuestro pastor David Tavares. Bendiciones, buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuánto le da un aplauso bien fuerte a Jesús? Me dicen que los niños pueden pasar a clase, ¿cierto? Los adolescentes también. Ah, bueno. ¿Cómo se encuentra la iglesia del Señor? Un saludo cordial a todos ustedes. Hoy no estamos transmitiendo, ¿cierto que no? No, hoy no. Bueno, saludamos por fe a los que están esperando el servicio. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Salude a su hermano que está a su lado, dígale buenos días, cómo amaneció. Se nota que estás muy hermoso, has nacido de nuevo. Aquel lado se puso muy romántico, yo me quedo callado, es lo que vi por allá, pero está bien. Ok, vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Y vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a orar primero. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado y nos permite, Señor, estar aquí reunidos como hermanos, recibiendo de tu palabra, Señor, que ella es guía, luz en nuestro camino, Dios de la gloria. Pido, Señor, de que tu sabiduría, Señor, sea la que se imponga hoy, Dios, aquí en tu casa, que sea ella direccionando tu pueblo, Señor, tu iglesia, que como esa luz en medio de la oscuridad, Señor, nos permita ver, Señor, hacia dónde debemos de avanzar. La autoridad de la palabra, Señor, de las Escrituras, es algo que para nosotros es muy importante, pues de ella es donde nosotros bebemos y tú gobiernas a través de ella hoy tu iglesia. Permite que nuestro corazón sea un corazón de fácil manejo, de fácil moldear nuestro corazón, Señor, y nuestra vida. Damos gracias a Dios, en Cristo oramos, amén y amén. ¿Cómo me escuchan atrás? ¿Bien? Muy bien, vamos a hablar hoy y voy a ser consecuente a lo que la pastora Cindy hace 8 días tocó en relación a un punto que yo creo que necesitamos como iglesia entenderlo, y es acerca de la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? Y voy a partir desde la idea antigua, que es donde se ponen los cimientos de lo que es la educación bíblica. Entonces ahí es donde vamos a trabajar, porque es importante empezar a detectar algunos puntos y algunos conceptos que para nosotros son relevantes y que nos ayudará en cierto sentido a tomar decisiones en relación a lo que nosotros
vamos a formar en nuestra vida y a responder algunas incógnitas que de pronto nosotros, algunos como padres, otros como hijos, no saben qué hacer en el tema de la educación y más en este tiempo que estamos viviendo. Entonces voy a poner el dedo ahí para que usted hoy absorba como una esponja todo aquello que la Biblia nos entrega desde la idea antigua de la educación. Nosotros como cristianos también tenemos una línea de educación, no sé si lo sabían, también lo tenemos. Nosotros no dependemos única y exclusivamente de los planteamientos que hay en el mundo normal, secular, sino que nosotros también tenemos una línea y desde ahí vamos a enseñar hoy, amén. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, una de las expresiones que si desaparecen de la Biblia, si no estuvieran ahí, estuviéramos bien en problemas grandes, porque habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, soplada, exhalada. ¿Qué significa eso? Que el aliento de vida estuvo ahí acompañando los autores. ¿Qué significa esto? Que Dios fue el que supervisó todo el texto bíblico para que tengamos hoy lo que tenemos. Entonces dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Esa palabra instruir es educar. O sea que la Biblia nos enseña y la Biblia nos educa. Ahí está dentro de las escrituras esos conceptos. Dice que nos educa en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es importante ese versículo para lo que vamos a abordar. Las comunidades cristianas del primer siglo vieron en este recital doctrinal que acabamos de leer que las escrituras son portadoras de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es útil para enseñar y para educar. Las escrituras educan y enseñan ¿a quién? Al hombre de Dios, para que sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, lo primero que quiero decir con eso es que las escrituras no solamente fueron diseñadas para impartir conocimiento a un ministerio, o te va a formar para el liderazgo, o te va a formar para algún oficio dentro de la iglesia. Nosotros pensamos de que la instrucción de las escrituras única y exclusivamente es para preparar el liderazgo en la escuela de líderes o aquellos que van a servir en la iglesia. No, mis hermanos, la Biblia, la enseñanza de la Biblia es enseñanza para la vida. Hola, es enseñanza para la vida. Y si sacamos un poquito el tema religioso de camino y no la circunscribamos únicamente y exclusiva a la fe cristiana, en muchas universidades del mundo han tomado las escrituras para ubicar la educación dentro de los ambientes escolares, porque saben de que la Biblia tiene educación para la vida. Ese es importante. El concepto doctrinal que Pablo le escribe a Timoteo nos permite a nosotros tomar de cualquier lado de las escrituras, porque dice toda escritura, nos permite tomar de cualquier lado de las escrituras en relación analógica, de semejanza, de ejemplos de lo que ocurrió en tiempo pasado, para nosotros formar y organizar y sacar principios de ahí que nos ayudan en esas directrices que en este caso vamos a tocar de la educación desde el punto antiguo. ¿Qué pasaba con la idea de la educación antigua que fue planteada a los hebreos y fue planteada en el pueblo judío? Ahí es donde nos vamos a parar en la antigüedad. Pero antes de irnos hasta allá, voy a hacer una presentación de lo que es la educación hoy en el mundo y especialmente en Colombia, si no lo sabía. Y ahí es donde va a tomar relevancia lo que yo hoy les voy a exponer. Para este tiempo agitado que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, en relación con la apreciación de lo que hoy se entiende de qué es correcto y qué no es correcto para formar al individuo, hacia dónde nos vamos a ir, cómo lo vamos a formar,
hay una cantidad de formas y maneras que hoy se proponen para formar a la juventud, a los niños, a los adultos. Hay multitud de formas. Unos dicen que la educación debe ser liderada por el Estado. Otros dicen de que esta educación tiene que ser desde la familia. Otros dicen de que la educación debe ser algo integral. Entonces otros muestran de que la educación debe de formar desde el hogar, porque ahí es donde se forma una cultura. La educación forma una cultura. La educación empieza a formar una religión en la persona. Y la educación forma política en la persona. Dependiendo de lo que hoy se está dando, hay esas inclinaciones hacia dónde se debe de formar. Tenga presente que cuando yo hablo de educación aquí, y a lo que voy a responder, es que me voy a referir básicamente a ese concepto que se enfoca en definirla como esa creación del conocimiento que está destinada a un desarrollo intelectual, la educación en desarrollo intelectual de las personas, porque la educación, aparte de enseñar un elemento intelectual, también enseña moral, también enseña algo social, también enseña cultura, también enseña todos estos elementos al ser humano. Entonces ahí cuando nosotros miramos lo problemático que empieza a presentar el ambiente en estas instancias, es que desde los distintos conceptos de educación, hay algunos que se agarran de la educación antigua, hay otros que se agarran de la educación clásica, hay otros que son más contemporáneos, y cada uno de ellos tienen como fin proponer la manera de educar. No sé si me siguen hasta ahí. La cosa se pone muy interesante. Nos educan en relación a una idea, a una cultura. Entonces, por tal razón, les debo de comunicar que aquí en Colombia no es lo mismo la educación en Colombia que lo que es en España o en Estados Unidos. No es lo mismo, porque la educación enseña cultura, enseña muchas cosas. No es lo mismo la educación en Colombia que la educación en España o en Japón. Los métodos son distintos, las culturas son distintas, las afinidades históricas, filosóficas que ellos tienen son distintas. No es lo mismo enseñarnos en Colombia acerca del café, que somos tierra cafetera, o una tierra europea que es distinto. La moneda es distinto, hay que educar distinto. Todo es distinto. Colombia tiene una manera de educar. En Colombia hay libertad de educación. Usted puede escoger dentro de lo que hay. Tiene distintas maneras educativas dependiendo de las propuestas de cada institución. Entonces yo me acerco a una institución y esta institución me ofrece esto, aquella me ofrece esto y aquella me ofrece esto. Por eso es tan importante preguntar dónde vamos a estudiar o vamos a meter a nuestros hijos. ¿Ustedes qué enseñan? ¿Ustedes qué es lo que van a enseñar? Y ellos tienen la obligación de mostrar qué es lo que van a enseñar. Cuando nosotros miramos de esta educación que tiene Colombia, dependiendo de su propuesta de cada institución, particularmente las instituciones privadas y no tanto las públicas, entienden una educación más confesional partiendo de su idea. Entonces hay unas universidades católicas, hay unas universidades protestantes, hay unas unidades humanistas, hay universidades científicas, hay universidades sociales con inclinaciones hacia lo que vengo mencionando. Las públicas no tanto, que aunque tengan una confesión y un enfoque en relación a esta idea, no son tan marcados como los privados porque obedecen mucho a un tema de gobierno. Tienen ideas, las universidades y los colegios tienen ideas filosóficas dentro de sus ambientes. Lo que sí es claro es que dentro de las instituciones públicas que se escogen, uno las escoge, y seamos sinceros, es por un tema económico. Uno quiere formar, uno tiene la intención de formar, pero es muy costosa, ¿o no? Cuesta mucho. Vaya a una universidad, un pregrado te cuesta 4 o 5 millones. En universidades privadas, pero universidades públicas es más barato, pero la educación no es de calidad. ¿Hacia dónde nosotros vamos a tirar? Y más si usted mira, por ejemplo, universidades, pregrados, posgrados, jardines, ¿hacia dónde nosotros vamos a ir? La educación de calidad en nuestro país es una utopía, o sea, una fantasía.
en nuestro país. Es una fantasía porque solamente realmente los que acceden a la calidad es aquellos que tienen dinero. Y esto es lo que hace que tengamos una educación bastante desequilibrada, porque si no hay dinero para pagar, por muchas ganas que tengas, ¿estudias o no estudias? ¿Se estudia o no se estudia? Los escucho. Tengo muchas ganas de estudiar, pero no tengo dinero. ¿Estudio o no estudio? Las ganas en Colombia no nos alcanzan. ¿O sí? No nos alcanza. Invertimos dinero, hacemos préstamo y buscamos la manera en que alcance, y termina la carrera y no alcanzó. Ya voy terminando acá. Cuando nosotros miramos el Ministerio de Educación por directriz del gobierno nacional, quien a su vez basado en estudios empresariales, escúcheme bien esto, basado en estudios empresariales, ellos en todas esas estadísticas, y esto es tan importante que la iglesia lo entienda, descubren cuál es la demanda del mercado en temas de perfiles, pensando en el aumento de la productividad. Entonces, desde lo que arrojan esas encuestas que las empresas hacen, cogen unas carreras y dicen, estas son las carreras top que nosotros. Gracias. Bueno, esto no tiene cosito para aprender. Estas son las carreras top que nos. ¿Si me escuchan atrás? Gracias. Cuando me escuchan me dicen, no escucho. Entonces son los empresarios. Escuche, son los empresarios los que dicen, las mejores carreras son estas y estas y estas. ¿Saben por qué? Porque son las que les dan dinero a ellos. ¿Lo escuchó? Son las carreras top las que le dan dinero a ellos. ¿Por qué? Porque lo que se busca desde el Estado es que se promueva el dinero. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se llama una educación capitalista. Dígale que está a su lado, estamos en un capitalismo. Y no hay candidato que resuelva el asunto. No estoy haciendo política. Tranquilos. Yo soy teocrático. Dios. ¿Otro? Gracias. Ahorita me trae otro, por favor. Ok, o sea que aquí no se decide estudiar muchas veces lo que se quiere, sino lo que da. ¿Y sabe qué es lo peor? Perdóneme la expresión, que muchos padres dicen, estudie algo para que sea alguien en la vida. Usted me está hablando a mí que estudie algo para ser alguien en la vida, en que en relación al ser o al hacer. ¿Qué quiere? ¿Quiere dinero o quiere que yo sea persona? ¿Qué problema? ¿Qué quiere? Eso lo hace el Ministerio de Educación. Todas las universidades responden a una demanda. En ninguna parte he mencionado la educación cristiana, ¿cierto que no? Ahí vaya atando usted y haciendo cuentas alegres, como dice mi mamá. Vaya haciendo. En nuestra educación, más que buscar desarrollar el individuo, lo que se quiere es convertirlo en una máquina de hacer dinero. Y dentro de todo este panorama, la pregunta que salta es, ¿ahí en ese ambiente hay espacio para Dios? ¿Para la moral? ¿Para enseñar ética? Por eso estamos como estamos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si estamos educando para crear dinero, ¿cómo esperamos que la sociedad cambie? Somos como contradictorios, ¿no? Ok, a todos nos gusta el dinero. Por eso hoy en los pensum no hay clase de religión. En algunas que se revelan, pero es una electiva es que usted la escoge si quiere o no la quiere. O sea, no hay educación religiosa, muy poco sobre ética. Todos creen que ética es un relleno del programa educativo. No sabe qué son los valores, por eso el respeto está por el piso.
Lo inmoral se está imponiendo porque es que eso no es importante. Eso cada individuo lo resuelve en el camino. Eso es lo que nos muestra. El modelo de la educación bíblica hoy no está en la mente de los que fabrican ese programa educativo o ese currículo o programa las clases. No está. La educación bíblica no está. Y gobernó en la Edad Media, gobernó porque decían que era la mejor manera de formar al individuo. En el salón de clase hoy nos enseña sobre eso. ¿Por qué? Porque la educación bíblica, mis hermanos, no tiene un enfoque terrenal, sino celestial. La educación bíblica forma para la vida, no para conseguir dinero. Entonces, por eso a muchos no les gusta. No les gusta. El concepto de inclusión como filosofía que hoy se mueve en el mundo tiene muchas aristas, muchos puntos de observación. Eso no los vamos a tocar. Pero el tema de la inclusión es beneficioso y dañino y es un problema a la vez. Porque la libertad en temas de educación hoy la podemos tener. En algunas partes se inclinan a la educación religiosa, como algunas iglesias y algunas universidades o colegios cristianos. ¿Los conoce? El tema de la inclusión permite eso y también permite otras cosas que usted sabe. Y aquí es donde viene el coco del problema, la cuestión y lo que nos vamos a preguntar hoy en base a lo que le he mostrado. El problema para todo papá, para toda madre de familia, para todo individuo, para todo creyente que busca una formación cristiana, una formación para la vida. El problema que uno tiene y la pregunta que uno se hace es, a veces nos dicen, hermano, ¿dónde estudio? Hermano, ¿dónde meto mi hijo? Hermano, ¿y qué hago con la educación de mi hijo? Mi hermano, ¿cuál universidad o colegio me recomienda o no? Porque ¿qué es lo que usted busca como papá, como mamá o como individuo? Formarlo bien con las directrices bíblicas, ¿o no? ¿Sí o no? Eso es lo que usted está buscando. O sea, que esa idea de Dios no se pierda, que eso que nos hemos levantado no desaparezca. ¿Dónde estudiar? ¿Dónde elegimos estudiar? Pues si elegimos en una universidad cualquiera, nos pueden enseñar gramática, aritmética, historia, ciencias naturales, y ahí no hay tanto problema porque son clases estándar. ¿Sabe dónde hay problema? Hay problema cuando nos van a enseñar sociales, religión, filosofía, humanidades. Ahí sí hay un problema, porque ahí es donde se adoctrina, porque ahí es donde se ataca al ser de la persona. Ahí. Hablemos de religión en un salón. Y este es musulmán, aquel es hinduista, aquel es cristiano y aquel es católico y no nos hablamos. Entonces usted se forma de una manera, usted de otra y usted de otra, y ahí hay un problema grande. Por eso que hace el Estado, y eso es lo que se llama secularización, se aparta de esos conceptos y que la religión resuelva su problema como a ellos bien le parezca. Porque ellos no van a formar en temas religiosos, porque Colombia es un laico. ¿Qué significa eso? Que no depende de la religión ni de Dios para tomar sus decisiones. Bienvenidos a Colombia. Y ahí ya terminé eso. Bienvenidos a Colombia. Esa es la educación de nuestro país. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte al Señor? Yo soy de los que creo que la educación cristiana nos ha entregado mucho como pueblo de Dios y es una herencia para el mundo. Yo creo eso. Jesucristo fue un gran maestro que es referente en cualquier punto donde se observe. Donde usted lo mire, es un referente, religioso, no religioso. La didáctica, la manera de enseñar de Jesús es espectacular. No hay otro como él. Yo en mis clases, yo veo y a veces escucho por ahí a un cierto profesor y dice,
Ah, sí, no hablemos de religión, pero sí, Jesús tenía cosas buenas. No, no, reconózcalo, reconózcalo, reconózcalo que tenía cositas buenas. Buenas no, excelentes, profe. ¿Quién enseñaba como él? Ninguno. Ustedes sabían que la primera herramienta de la que echan mano los misioneros cuando van a ir a hacer misiones transculturales, la hermana puede dar fe de esto, es la educación. Entonces ella busca la manera de ir a enseñar otros idiomas. Ustedes lo escucharon acá. A enseñar otros idiomas, a enseñar artes, pintura, la educación, porque a través de la educación se imparte vida, se imparte nuestra fe también. Misioneros, cuando llegaron aquí, cuando usted escucha la historia de las asambleas de Dios, usted la lee, la mira, y lo primero que empezaron a levantar fueron institutos bíblicos, lugares de orfanatos, educación. Nuestra educación tiene algo muy poderoso. Entonces, sobre esa cuestión voy a lanzarles a ustedes algunas bases teológicas de la educación bíblica. Y ahí es donde empiezo yo. Lo primero de la educación bíblica es que nuestra educación se fundamenta en Dios como principio de todas las cosas. Nuestra educación se fundamenta en Dios como principio de todas las cosas. Esa es la primera base, el primer fundamento de nuestra educación cristiana, de la educación bíblica. Es Dios el que fundamenta ese principio, el principio de todas las cosas. Entonces no podemos seguir hablando de educación si no hablamos del ser humano como creación de Dios. Dice, como creación de Dios, el ser humano, dentro del concepto de educación, dice que Dios creó al hombre a su imagen, dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer, Dios los creó. Aquí no hay para meter cuentos de que no, que el hombre está más arriba, que la mujer está más abajo, que el hombre fue primero, que la mujer es segunda, que el hombre es el mayordomo y que esta yo no. No, varón y hembra los creó Dios. Hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. ¿Y dónde están las mujeres? Dios no es machista. Pablo tampoco. ¿Oyó? Ok. En Génesis capítulo 5 versículo 2, como Dios creador dice en el recuento de las generaciones, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, ser viviente, a los dos, el día en que fueron creados. Ahí Dios los creó. Si Dios crea una criatura como nosotros, que es el hombre, debe quedar claro que nuestra concepción, nuestras ideas vienen de Dios. Todo viene de Dios, no por ideas naturalistas de evolución. Nuestras ideas vienen de Dios. Eso tiene que quedar claro. Nuestro fundamento principal de que Dios crea todas las cosas es que nosotros somos creados a imagen de Dios. Varón y hembra a imagen de Dios. Y si Dios es el que crea el hombre, ahí en ese punto, si Dios es el que lo crea, Dios es el que lo educa. ¿Escuchó eso? Si Dios crea al hombre, Dios lo educa. Él es el que lo empieza a formar. Es Dios. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando usted piense en Adán y Eva, no piense en un ser humano contemporáneo de nuestro tiempo. Era un ser humano muy primitivo. No sabía qué es el iPhone, no sabía qué era celular, no sabía qué era internet, no sabía qué era ni siquiera el fuego. Nada de eso sabía. Y sin embargo, Dios empezó a formarlo desde abajo. Eso es lo que nos dice la educación antigua. Mire esto: imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios?
El ser humano, el hombre. ¿Qué significa eso? Imagen y semejanza de Dios no es igual a decir que todos debemos de tener la misma apariencia física. Eso no es imagen de Dios. No es. Lo que nos diferencia a nosotros de los animales, ¿está escuchando? Lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que nosotros somos seres racionales, nosotros pensamos y nosotros somos agentes morales. Nosotros pensamos, los animales no piensan. Nosotros somos agentes morales, nosotros escogemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso fue esa manera en que Dios nos creó. Entonces, dentro de esa esfera, dentro de ese punto, eso es lo que significa imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva. Tenemos intelecto, tenemos razón. Esa es la imagen de Dios en nuestro ser. Y ese pensamiento tiene que ser educado. Tiene que ser formado. ¿Basado en qué? Pues en los principios de aquel que creó a Adán y a Eva. En pocas palabras, nuestra educación parte ¿de quién? De Dios. Porque Él fue el que nos creó. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Están muy pensativos, ¿cierto? Qué bueno. Así que mis hermanos, cualquier educación no le conviene a alguien que entiende que es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cualquier educación le sirve? ¿Me puedo ir metiendo a cualquier lugar? No. Por eso yo les dije a ustedes, el coco que tenemos los padres hoy en día es ¿dónde vamos a meter a estudiar a nuestros hijos? ¿O dónde usted va a estudiar? Que no se aleje mucho de esa idea de Dios. Hoy se critica mucho la educación humanista, que el humanismo por allí, que el humanismo es del diablo. A ver, el tema de la educación, el problema de la educación humanista no es como tal desde la concepción de Dios. El problema que se tiene es cómo enseñar al ser humano, cómo enseñarlo, cómo educarlo, cómo hacer de que esa persona siga el camino de Dios. El humanismo problemático está aquella que lo quiere levantar a usted y a mí sin pensar en Dios. Eso es humanismo tóxico, así como la que, ¿sí? Ok, tóxico ese humanismo. ¿Se me entendió? Ese es el humanismo tóxico. Puedes, tú si eres capaz, tú eres un gran hombre, tú sirves y tú puedes. Vamos que sea, eso es humanismo tóxico. Porque sin Cristo nada somos. El humanismo cristiano, ¿qué dice? Vas a emprender algo, necesitas de Cristo, necesitas fuerzas, necesitas a Cristo. Quieres avanzar, necesitas a Cristo. Quieres aprender, necesitas a Cristo. Quieres salir adelante con tu familia, necesitas a Cristo. Esa es la educación que nosotros nos merecemos y esa es la educación que nuestro Señor nos está entregando. Esa. Porque hay que formar al ser humano. Hoy hay espiritualidades ateas. Yo sé que vengo de algún punto, pero no, yo soy del universo. Gracias al universo tengo todo esto. Humanismo tóxico. ¿Usted no ha escuchado eso? Le damos gracias al universo. Bien, le da gracias a Marte, a Júpiter, no, genial. Lastimosamente se tiene una concepción tan pobre del mundo que hay que darle gracias al universo que no se sabe de dónde viene según ellos. Nosotros sí la tenemos clarita. Nuestra cosmovisión, nuestra idea de Génesis viene del Creador, Dios del cielo.
Y no está envuelto en la bruma, ni está escondido, ni está por allá mandando a... Bonito. Metiste es una evolución, vea, pero como que no evolucionó, sino que involucionó, porque como que no, los rasgos no cambiaron mucho. Se enojan conmigo, yo. Si Dios es creador del hombre, tiene coherencia que sea Dios el que forme el hombre. Tiene coherencia. Ojo con esta crítica dentro de la educación. Al ser humano hay que formarlo. Sí, hay que formarlo. Muy bien formadito. Y miramos aquella cultura y miramos aquella cultura. Cuando nosotros miramos a nuestro Dios, usted sabe dónde hay más rastros de Dios en el mundo, aparte de la naturaleza, la creación. ¿Sabe dónde hay? Usted puede investigar quién es Dios mirando al hombre. Porque Dios se tomó la delicadeza de formarlo, de moldearlo. Entonces, de una forma, están las muestras de Dios ahí. Yo quiero que sea así, yo quiero que sea así, le voy a poner sangre, le voy a poner corazón, le voy a poner sentimientos, y empezó a moldear, y después dijo, ok, pero esto así no me sirve, como tal no, voy a hacer aliento de vida, y nos puso espíritu. Entonces nosotros somos huella de Dios. ¿No sabía eso? ¿Usted quiere ver a Dios? Un hermano, véase a sí mismo, porque nosotros somos imagen de Dios. ¿Por qué cree que los médicos estudian tanto? Esta constitución no vino así por así. Esto tuvo que alguien hacerlo. Usted mira a los científicos antiguos, los cosmólogos, mira a toda esa gente que en algún momento me ha tocado estudiar, y sus conclusiones son, esto alguien lo tuvo que haber hecho. Yo le digo, yo le tengo la respuesta, Génesis 1:1, punto. Esa es la respuesta. Y a ese punto, cuando Dios moldea, pues de la misma manera te va a educar, te va a organizar y te va a transformar. Porque ahí es donde está Dios. Ahí en ese punto, entonces Él va a empezar a hacer un trabajo en su vida moral. Va a enseñar a través de su idea valores, y a través de la cultura hebrea Él empieza a mostrar todos estos elementos de lo que se debe de hacer con el hombre. Y la primera manera en que Dios, como sustentador de todas las cosas, creador del hombre, la primera manera que hace Dios para educar al hombre es poner los 10 mandamientos. Ahí es donde le muestra al pueblo de Israel en Éxodo 20, esta es la manera como yo moralmente los voy a educar, así. Entonces nosotros no matamos, entonces nosotros no robamos, entonces nosotros no mentimos, entonces nosotros comportamos como gente que no son creyentes, nosotros amamos al prójimo, nosotros amamos la ley. Eso dice Éxodo 20. La manera en que Dios forma moralmente al ser humano y social. Hola. Estamos, ¿cierto? Estamos. A este hay que formarlo. El Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Esta educación de Dios gira en torno a esa premisa. Y la base de la educación cristiana es el amor y el temor por Dios. En ese fundamento es que nos deben de formar, y así formaba en la antigüedad. ¿Sabe qué es temor? Siempre se habla de respeto, sí, pero habla más de asombro. ¿Yo por qué me educo bajo los principios del Creador?
porque yo me asombro delante de esa maravilla y me doy cuenta de que todo lo que hizo es asombroso y que Él es asombroso. Entonces, a través de ese asombro, yo me educo por Él y para Él, porque me asombro de Él. Eso es temor. ¿Por qué nosotros no buscamos cualquier escuela? Porque tenemos temor. Nos asombró lo que Él nos mostró, que sobre eso tenemos que seguir educándonos por ese punto, por esa perspectiva. Hacia ahí es donde educaban al niño hebreo, al adulto hebreo, y desde ahí de las escrituras es donde sacaban las directrices políticas, las directrices sociales, las directrices comunitarias, las directrices morales, las directrices de la ética, desde las escrituras. Y hoy salen eminencias a decir de que no hay que mirar a Dios, sino mirar al mundo. Y en base al mundo vamos a formar. Por eso estamos. Dígame un modelo ejemplar del mundo que podamos seguir. Hábleme de uno solito. Entonces miran a Zaratustra, entonces miran por allá a otros filósofos y que no, que este dice que sí, que se puede, que no se puede, que él dice no, pero es que eres distinto, aquello. No, nosotros no tenemos ese problema. Nosotros tenemos un modelo a quien seguir que se llama Cristo. Cristo. Segundo, ¿vamos bien? ¿Muy enredado? No, vamos bien. ¿Y si está enredado? Ahorita me pregunta. Lo segundo, de esa base de la educación antigua, hebrea, es que ellos cuidaban mucho la herencia que habían recibido las comunidades de fe. Otra vez, de que ellos cuidaban mucho la herencia histórica dentro de las comunidades de fe. No perdían de vista la historia. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás. De por ahí es donde viene la inspiración. ¿A quién se las va a repetir? Pues a sus hijos. Hablarás de ellas a donde, en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás a tu cuello. No es ponerse Cristos acá, no. Dice que las harás señal en tu mano, estarán en los dinteles, en los frontales, frente a tus ojos, las escribirás en las casas y en las puertas. La educación histórica que ellos cuidaban no consistía en decirle al niño todos los días, al adulto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida eterna. ¿Se lo aprendió? Sí. ¿Ya usted es cristiano? No. Ya usted se aprendió el salmo para acostarse y para levantarse, el pan me acosta. Eso no es, eso es repetir. Pero cuando estamos señalando el propósito de la educación antigua, era transmitir una herencia histórica. ¿Por qué nosotros le debemos tanto a Dios? Explíquelo, cuéntelo, háblelo. ¿Por qué usted está ahí? Entonces el hebreo decía, ok, Dios llamó a Abraham. Recordaban ese encuentro poderoso, según los rastros bíblicos, que había tenido Jacob con el ángel y donde se le dio promesa. El relato que sobrepasaba todos los relatos de la Biblia y el que hacía doblegar a todo hebreo delante de Dios es ese bendito relato de cuando Dios derrotó a los egipcios y abrió el mar. Eso era tendencia. Tendencia. ¿Quién derrotó a los egipcios? Pues Dios. Se sacaba
pecho, porque mi Dios abrió el mar, porque mi Dios es poderoso, porque mi Dios derrotó un imperio y porque mi Dios es más grande que eso. Los niños escuchaban eso y se asombraban, los adultos mantenían eso. Si el niño decía, ¿y quién es Dios?, empezaba por ahí. El Dios poderoso nos sacó de la esclavitud y le contaba y le trataba y le enseñaba y lo educaba, y no había forma que el niño, ahí sí, no se apartara. Porque conocía a su Dios, no un montón de textos bíblicos. ¿Me hice entender? Esto no es una cuestión de darle versículos bíblicos, es explicarle la historia de salvación. La historia de salvación. Dentro de nuestras comunidades cristianas, cada vida es una historia de salvación de Dios de forma distinta, ¿o no? Usted va a hacer evangelismo y uno queda con la duda, ¿se convirtió o no se convirtió? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la salvación no está en las manos del ser humano. La salvación es de Dios. ¿Qué le impulsa a usted venir acá? Porque Dios lo educó. Esa es la gran diferencia. Nuestro mismo maestro nos educa. ¿Qué lo hace usted que levante? ¿Para qué le hace usted que respete a la gente en la calle, que sea moralmente correcto, que usted lleve las directrices como es? ¿Por qué? Porque nos han entregado el Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Eso hay que enseñarlo. ¿Usted cree que todo lo que yo le estoy diciendo aquí lo van a enseñar en universidades? Usted ve una cátedra, hermanos, Dios les bendiga, una cátedra, por ejemplo, la de Antioquia, Dios les bendiga, buenos días, vamos a hablar hoy sobre cómo Dios abrió el Mar Rojo. Nunca. Eso no les interesa. Si no les interesa eso, ¿cómo sacamos moral? Vamos a aprender hoy sobre Éxodo 20, los 10 mandamientos. No, nunca. Por eso tenemos ese problema. Voy terminando. Para enseñar todas estas cosas había unos centros de educación. ¿Había unos qué? Unos centros de educación. El primer centro de educación que había, según la educación antigua hebrea, el primer centro de educación era el hogar. Ahí es donde le enseñarás a tus hijos. Ahí aprendían la ley. ¿De quién? De su papá y de su mamá. Tanto el papá como la mamá enseñan cultura y enseñan la verdad de Dios. Papá y mamá. Y no es irles a predicar. Siéntese la familia hoy que le voy a hablar del Salmo 49. Inmundos hijos del diablo, hoy se comportaron mal. No. Herencia de Dios. No, yo conozco cosas así, uno simplemente dice. Otro lugar donde se enseñaba la educación es en el templo. ¿Dónde empezaba primero? En el hogar. Después, ¿dónde? En el templo. Había un lugarcito muy interesante que se llamaba la escuela de profetas. Allá se van a profetizar, a decirle profecías a usted. La escuela de profetas era el centro educativo más riguroso que había en Israel. Riguroso. Tienes que aprender la ley como tomando agua. Tienes que aprenderte los derechos de Dios como tomando agua. Tienes que aprenderte cada una de las lecciones. Y Eliseo venía de ahí. Dios no escoge a cualquiera. Eliseo venía de ahí, una escuela de profetas, rígido con la ley, rígido con el mandato, amador de Dios, responsable con su vida, era alguien que respetaba la herencia y la tradición. Entonces cuando viene y lo escogen a Eliseo, no lo escogen simplemente porque, ay hermano, no, pues usted como que me cayó bien, y entonces ahí le va el manto. No, señor, era alguien educado con toda la rigurosidad que tenía el pueblo hebreo. Eso no es así como así. Riguroso. Riguroso. La escuela de profetas era bien delicada porque enseñaba matemáticas, enseñaba idiomas, sabían hebreo, sabían del antiguo cercano oriente, sabían los idiomas, sabían
El hebreo sabía la historia, conocían los eventos seculares que estaban pasando alrededor de los hebreos, sabían de lectura, sabían de redacción, estudiaban idiomas, conocían la doctrina. Era una escuela de profetas integral, un excelente modelo que podemos meter hoy dentro de la educación cristiana. Las matemáticas no son malas. No es mala la geometría, que no nos guste es otra cosa, que no seamos capaces de hacer un círculo así y nos quede como un 8 es otra cosa. Pero una educación integral desde la escuela de los profetas es una propuesta excelente para nosotros como creyentes. Podemos aprender de todo sin dejarnos permear por el mundo que no ama a Dios. Eran rígidos. Claro, no ve que está en juego la creencia. A ver, si usted no le cuenta a sus hijos quién es Dios, dígame a ellos, cuando usted se muera, ¿quién se la va a contar a los hijos de los hijos de los hijos? Ninguno. A medida que usted no cuenta la fe, va a haber un problema en el camino porque se va olvidando a Dios en el trecho. Se va olvidando a Dios en el trecho porque usted no habla. Le digo a mi hijo, Allen, parece, hablemos. ¿Quién es Dios? Me dice, papá, Dios no es un muñeco. Yo, excelente, Dios no es un muñeco. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, porque Dios no es un muñeco. Vamos bien. En la escuela me enseñaron que papá Dios era el que estaba en ese cuadro. ¿Y usted qué le dijo? Que Dios no era un muñeco. Chóquela. Bien, va bien. Él ya sabe, Dios no es un muñeco. ¿Dónde está Dios, papá? En todas partes. Si yo le enseño a él esto, dígame quién le va a enseñar a los hijos de él. ¿Quién? ¿Sabe por qué hoy se escucha poco de Dios en el mundo? Porque el mundo enseña poco de Dios. Y permítame de que yo le meta aquí algo filosófico, pero es que lo digo. Perdón. ¿Han escuchado sobre la muerte de Dios? Sí, que decían que Dios ha muerto. ¿Lo han escuchado? La pastora habló de eso hace 8 días, que Dios ha muerto. Y hay por ahí un filósofo bastante con un nombre raro, ¿sí? No se lo voy a decir, bastante raro, que dice, Dios ha muerto y la iglesia es su funeral. Él es un humanista secular, él es un sociólogo secular y es un filósofo. ¿Por qué él dice eso? Pues porque mientras el mundo se está perdiendo, la iglesia sigue aplaudiendo a Dios y no es capaz de sacar todo lo grande y poderoso que hay de Dios en la iglesia hacia el mundo, porque cree que Dios solamente se mueve en 4 paredes. Entonces aquí estamos celebrando su funeral, mientras que afuera ya lo enterraron, porque Dios no está afuera. ¿Quién lleva afuera a Dios? Nosotros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Nosotros. Muy bien. Vamos terminando. Aquí lo dejo. Se formaba de manera integral, se aprendía a cocinar, se aprendía a hornear, se aprendía a coser, se aprendía a tejer, se aprendía a hilar, se aprendía las artes gráficas, se aprendía música, se aprendían danzas, se aprendían a hacer artesanías y tenía un gran valor la literatura sapiencial. ¿Cuáles son? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, todos esos. Así educaban. ¿A punta de qué? A punta de... Con lo que se les expuso hoy, ustedes no se han preguntado todo lo que hay en la Biblia. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Vamos ahora para ir terminando con el piano, si se puede. ¿Sí? ¿Tú no sabes tocar el piano? Te toca aprender a música. Bueno, no hay. Ok, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Como nuestra educación cristiana, una educación que viene ¿de dónde? De Dios. Es una educación que cuida su historia. Y es una educación que enseña de manera integral. Cuando nosotros, mis hermanos, entendemos
que el ser humano es creación de Dios, formado por su creador, no podemos ir pensando que el esfuerzo en educar es inútil. No, es válido. Es válido. Yo entiendo que el mundo tiene un gran problema con el tema económico y todos aquí tenemos problemas con la economía. Y el que no reconozca, pues no sé en qué mundo vive o no. Todos tenemos problemas económicos. Todos. Y uno quisiera que la iglesia no está constituida solamente por 4 pares. La iglesia son las instituciones educativas, son esfuerzos que se han hecho. El problema es que uno va y se acerca y uno dice, vengo a formar a mi hijo. Ah, sí, esta es una iglesia, esta es una comunidad cristiana, esta es una universidad cristiana, con valores, principios, todo el cuento. Entonces uno llega y viene el problema y uno dice, sí, ¿y cuánto vale? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Y cuánto vale? Y uno por dentro, Padre, ten misericordia de mí, Señor, que el IVA no suba tanto, Señor, que el dólar aquí no se vea reflejado, Señor, Padre, ahora. Ah, sí, la mensualidad cuesta 2 millones. Ah, qué bien. Qué bien. Yo sé que la gente vive, yo sé que la gente necesita pagar arriendo, yo eso lo sé. Pero la crítica que se hace desde la educación cristiana y bíblica es que si usted cree que Dios es proveedor, transmite ese principio también a los demás. Y por favor, me hubiera gustado que esto lo hubieran hoy transmitido. Por favor, no sea tan costoso. Haz que todo sube. Sí, acuérdese de la gracia. Porque nosotros somos creyentes que no podemos vivir debajo del capitalismo, mis hermanos. Esta es la iglesia. Aquí no todos tienen el mismo dinero que tienen algunos. Aquí hay gente que no tenemos muchas veces, o que no tienen muchas veces ni con qué comer, pero quieren educar sus hijos. Yo no lo quiero meter en tal universidad. ¿Por qué? Porque allá ni se menciona a Dios. Sí, pero le enseñan matemáticas, edad, sí, le enseñan, pero ¿qué? Me llega rebelde y de todo porque... No lo estoy demonizando, pero no, esa no. Aquí toca coger como hacían al escoger el frijol. Aquí toca hacer así. Porque yo no puedo esforzarme un montón de tiempo en la casa formando, enseñando, para que la universidad, el colegio me tire todo al piso. Y si ellos van a un lugar que no es cristiano o que no tienen nada de eso, que no está mal tampoco, el papá, la mamá tienen que estar bien preparaditos para las preguntas que ellos van a hacer, porque van a preguntar. Entonces, como van a preguntar y no tenemos dinero para meterlos en esos colegios tan caros, desde la iglesia nos tenemos que preparar para responderle a nuestras generaciones las preguntas que ellos tienen. A mí se me pregunta muchas veces, ¿usted por qué estudia tanto? Porque yo sé que dentro de la iglesia hay gente que no pueden acceder a cierta educación, entonces yo me baseo aquí todo lo que sé para darle herramientas a usted, para que todo le salga gratis. Yo no le voy a cobrar, pero por favor, utilícelas para el reino, utilícelas para enseñarle a sus hijos, levante su familia, levante sus hijos. Por eso es que me baseo para ustedes. Y lo hace la pastora yo veo aquí a veces con esa impotencia, porque es que uno siente más cuando se mete en el estudio, uno siente cómo se está moviendo el diablo, las apariencias. El diablo no es tan evidente como la gente cree, el diablo es sutil, el diablo es peligroso. Él se mete, se va metiendo y Dios afuera, y nuestros hijos y nuestra familia alejados de Dios. Hoy no hay evangelismo en la calle, ¿saben por qué? Vaya, aparece en la calle y diga, manada de mundanos, y sale el de la esquina o el de acá, oye, este me está discriminando, va para la cárcel. Así estamos, pero estamos incluyendo. Necesitamos preparar nuestra iglesia con todas las herramientas que se pueda, con todo.
Al evangelio hay que defenderlo con todo lo que tengamos, con todo. Aquí hay que poner educación, aquí hay que poner dinero, aquí hay que poner la vida, aquí hay que poner todo. Necesitamos recordar a los padres de la iglesia, pusieron todo, aún la vida, y creyeron que la fe permanecería, y hoy permanece y seguirá permaneciendo hasta que Cristo venga. Hasta que Él venga. Pero seguiremos dando la lucha. Aquí hay soldados de Jesucristo. Aquí hay soldados de Jesucristo. Seguiremos dando la lucha, sea filosófica, sea metódica, pero seguiremos dando la lucha, porque a Dios un sistema no lo puede sacar. ¿Cómo vas a sacar el que creó la casa, el que te está dando dormir, el que te está dando comida, el que entrega gracia aún a aquellos que no son cristianos? Él hace llover sobre justos, sobre injustos. Eso es gracia. ¿Cómo lo vamos a olvidar? No hay forma de olvidarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a prepararnos. Las clases, la educación, lo que nos enseña la iglesia, porque si no tenemos para meter a nuestros hijos en la educación que hoy se está vendiendo porque no tenemos dinero, pues entonces preparémonos, lo que nos enseñen, tome nota, vea los videos, vuelve a estudio, vuelve y profundice. Pero vive Jehová, como decían los profetas, en cuya presencia estamos, de que no lo dejaremos. El mundo nos jala y nosotros volvemos y nos agarramos. El mundo nos derriba y aunque estemos caídos, volvemos y nos agarramos. Pero no lo vamos a dejar. Vamos a educar. Yo creo que es hora de volver en la familia. Pues la mesita, todos sentémonos, oremos. Vamos a darle gracias a Dios por la comida, hombre. Vamos a orar con los niños, nosotros la familia, etcétera. Damos gracias a Dios. Te honramos y te bendecimos. Dios de gloria, aquí estamos. Tú eres bueno y grande. Y grande, Señor. Que en tu gracia y en tu misericordia nosotros volvamos, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Que lo carnal de nuestra vida, Señor, desaparezca, Señor, y se mengüe, Dios. Pero tu iglesia, Señor, nuestra vida necesita de ti, Dios. Necesitamos tanto de ti, Señor. Más en este mundo que estamos viviendo hoy, Dios. Un mundo que ni siquiera sabe quién es, porque se define en el camino. Pero tú, mi Dios amador y creador, pido de que a tu iglesia extiendas misericordia y gracia. Que nuestras vidas, Señor, la levantes y que nos des inteligencia. Y recurro a esa palabra donde dice, Señor, que por torpe que sea no se apartará. Yo le pido, Señor, de que hoy nos des fuerza, que nos des aliento para seguir avanzando en este camino tan difícil, Señor. Nadie dijo que era fácil, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras generaciones, nuestros hijos en tus manos, Señor. El diablo les ataca con filosofías, con ideas, con pensamientos, y nosotros, Señor, necesitamos, Dios, tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga una lucidez sobre tu iglesia, Señor, una inteligencia sobre tu iglesia, como la que ostentaban estos primeros santos padres de la iglesia, como lo ostentaban, Señor, los apóstoles, que podamos discernir el ataque del diablo, el ataque del enemigo, Señor. Y pido, Señor, gracia y misericordia para nuestras vidas, Señor. Señor, empuja a tu iglesia, Señor. No nos vamos a soltar. Ayúdanos a agarrarnos, Señor, cuando todo esté complicado, Dios. A ti oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Hermanos, Dios los continúe bendiciendo. ¡Qué palabra! Cierto que nos coge como un ay, ay, ay. Un ay, ay, ay que nos va a motivar ¿a qué? A ser más que vencedores en Cristo Jesús. Yo sé que esta palabra nos ha confrontado. Yo sé que esta palabra ha estremecido hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque el pastor en la oración que hizo pidió perdón
¿Cuántos de nosotros hemos sido tropiezo para la educación cristiana en nuestro hogar? ¿Cuántos de nosotros hemos sido permisivos a lo que nuestros hijos, el mundo les ha enseñado, y nosotros no hemos sido capaces de traerlos a la verdad? ¿Cuántos? Pero ya Dios tan hermoso nos perdonó y nos va a capacitar y nos da la fuerza y nos da todas las herramientas, como decía el pastor David, nos da todas las herramientas para que seamos una iglesia que motiva, no es la palabra, una iglesia que se centra en Cristo para educar a nuestras generaciones. Amén. Bueno, así vamos a orar, vamos a escuchar los anuncios para esta semana. ¿Cuántos saben que nosotros somos una iglesia misionera? Amén. ¿Somos una iglesia qué? Misionera, y tenemos un nombre espectacular: Centro Misionero Shalom. Entonces, el Ministerio de Misiones siempre nos ha venido dando unos motivos de oración mensual, y este mes vamos a orar por los nuevos discípulos que van a ser formados en la China y en el Japón, para que sea el Señor guardando a esos misioneros y para que sea el Señor instruyendo a través de la palabra a cada una de estas personas que tienen el llamado a las misiones. Amén. Sabemos que las misiones se hacen de 3 formas. ¿Cuáles son? Dando, orando y yendo, ¿cierto? No todos tenemos el llamado para ir, ¿cierto? Pero todos sí tenemos el llamado a orar y a dar. Bueno, vamos a recordarles que tenemos el clamor por la familia. Todos los lunes, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estamos en el clamor, en la hora que la familia ora. ¿Cuántos hemos sido bendecidos a través de estos matutinos? Que los invitamos, es una conectividad, no con el Centro Misionero Shalom, no con los pastores, es una conexión directa con el Señor, y sabemos cuánto necesitamos nosotros orar por nuestras familias. Amén. Tenemos la celebración semanal los miércoles a las 7 de la noche, presencial acá. Bienvenidos a todos a glorificar el nombre del Señor. Tenemos el ayuno congregacional, mañanas de renovación, todos los jueves a las 8 de la mañana. Bienvenidos todos aquellos, ahorita que los jóvenes entran a vacaciones, están en vacaciones, a todos los que puedan. Estamos en tiempos peligrosos y tenemos las herramientas para defendernos, y es el ayuno es uno de ellos. Vengamos a reunirnos, a orar y a clamar por tanta necesidad que tiene el mundo en general. Tenemos el matutino presencial los sábados a las 5:30. ¿Cuántos hemos sido bendecidos todos estos sábados a las 5:30 que venimos a orar y a bendecir el nombre del Señor? Amén. Los esperamos acá los sábados a las 5:30. Tenemos la celebración juvenil a las 6 p.m., que es un proyecto de discipulado con nuestros jóvenes. Bienvenidos todos los jóvenes a la iglesia a las 6 p.m. También tenemos unas deliciosas empanadas el próximo domingo. El próximo domingo el Ministerio Juvenil va a vender otra vez de nuevo las empanadas con gaseosa. ¿Cuánto vamos a bendecir el Ministerio Juvenil y vamos a apoyar a estos jóvenes que van para este encuentro de revive? Amén. Los esperamos con muchos deseos de comer empanada y con muchos deseos de colaborar a estos jóvenes para ser bendecidos en este encuentro. A ver, los caballeros del Centro Misionero Shalom, ¿dónde están? Amén, amén, qué bendición. El próximo 17 de junio tienen un maravilloso compartir. Mire, hermanos caballeros, les digo, y la palabra de hoy nos habla mucho, y es esto: venir a instruirse. Y nuestro hermano Ramiro Lopera, que es el líder de caballeros, va a estar llamándolos y ustedes les van a confirmar
si vienen el próximo viernes, porque es un compartir, es un estar unidos en la presencia del Señor y buscando la dirección del Señor. Ustedes como sacerdotes que son no solamente de la iglesia sino de los hogares, los invitamos a que juntos busquemos cómo no dejarnos permear de este mundo en la iglesia, sino avanzar a través del conocimiento de su palabra. Amén. De igual manera, los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana, que tendremos nuestra escuela dominical. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orarle al Señor, dándole gracias por todo. Vamos a darle gracias porque Él era el que nos estaba esperando a nosotros. Que gracias por Él estar ansioso. Él es el que más ansias tiene de vernos cada domingo, en este lugar. Señor, en esta mañana, Señor, terminamos, Señor, nuestro servicio a ti, Padre Celestial, en acción de gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias, Señor, son nuevas. Y hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor, nos has concientizado, Señor, de cuánto nos falta, Señor, poder mostrarle al mundo, Señor, lo que es la verdadera educación, Padre Rey Celestial. Señor, que hoy, Señor, nosotros nos vayamos, Señor, no tristes, Dios, sino alegres, Señor, de saber que tú eres un Dios de oportunidades, de saber que tú eres un Dios, Señor, que se complace, Señor, en bendecirnos, Padre Rey Celestial. Gracias te damos en esta mañana, Dios, y aprovechamos, Señor, para orar, Señor, en esta mañana por nuestra nación, Señor. Ya se acerca, Señor, ese tiempo, Señor, donde se va a establecer, Señor, el presidente de nuestra nación, Señor. Colocamos, Señor, a estos dos candidatos, Señor. Colocamos, Señor, a estos dos candidatos en tu presencia, Dios. Pedimos, Padre, que seas tú, Señor, teniendo un encuentro personal con cada uno de ellos, Señor, y que nosotros como tus hijos, Señor, no seamos, Señor, que no estemos, Señor, siendo jueces, Señor, que no estemos diciendo este es bueno, este es malo, Señor, porque eso solo te compete a ti, Padre Rey Celestial. Oramos para que nosotros como tus hijos tengamos la sabiduría, Señor, para decidir, Señor, para estar confiados, Señor, que montes el que se monte, tú seguirás siendo el Rey, Señor, de nuestra nación, el gobernante, Señor, de nuestra nación, el gobernante de nuestra vida, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y oramos, Señor, para que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del precioso Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y nos lleve a nuestros lugares de destino en bendición. Amén y amén. Bendecido inicio de semana, que Dios me los bendiga siempre.